Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a resolver todo, un final completo de Matemática UA 21 de este año 2021, para que tengan de ejemplo, para que practiquen y para que vayan tranquilos al examen. Si vamos directamente ya con el primer ejercicio, sin vueltas, dice el conjunto solución y nos presentan una desigualdad, que es la que estoy anotando acá. Fíjense, lo primero que quiero analizar con ustedes es lo siguiente. Tenemos una raíz de índice par en el denominador. ¿Eso qué me implica? Me implica que el radicando, ¿sí?, todo lo que está afectado por la raíz, tiene que ser un valor mayor o igual a cero, ¿sí? No existen raíces de índice par de un número negativo dentro del campo de los números reales. Entonces, lo primero que vamos a plantear es eso, que x más 2 tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, si despejo, la x tiene que ser mayor o igual a menos 2, ¿sí? Esto por un lado, pero también tenemos una división y sabemos que la división por 0 no está definida. Entonces, si nosotros reemplazáramos por menos 2 a la x, me quedaría menos 2 más 2, que es 0. La raíz de 0 existe, vale 0, pero no existe la división por 0. Por lo tanto, x no va a poder ser igual a menos 2. X tiene que ser mayor a menos 2, no mayor o igual, por la cuestión de la división. Eso es importante para tener presente, por un lado. Siguiente tema que podemos nosotros analizar es que el resultado de cualquier raíz cuadrada, ¿sí?, me va a dar siempre un número mayor o igual a 0. O sea, esto va a ser positivo o igual a 0. Igual a 0 no puede ser, porque no podemos dividir por 0. Entonces, conclusión, el denominador siempre va a ser positivo. Y acá me están diciendo que esta división tiene que dar negativa. Por lo tanto, el numerador tiene que ser negativo, porque menos sobre más me va a dar menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a plantear? X más 1 menor o igual, también puede ser igual a 0 el numerador, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado tengo que tener presente que x tiene que ser mayor a menos 2. Entonces acá despejo, paso el 1 restando. Entonces, si planteamos esto, la recta numérica, me queda menos 2, me queda menos 1. X tiene que ser mayor que menos 2, pero para que la división de negativa o igual a 0, x tiene que ser menor o igual a menos 1. Entonces acá tenemos nuestra solución, que es el conjunto que va de menos 2 sin incluir a menos 1 incluido, ¿sí? Acá testeamos con la respuesta y bueno, vamos con el segundo punto. Bueno, es el turno de las funciones cuadráticas. Dice así, una función cuadrática tiene como raíces a 2 y menos 3 y el coeficiente principal de su fórmula es negativo. Entonces puede decirse que, y las opciones son, el eje es x igual a x vértice con x vértice mayor a 0. ¿Qué me está diciendo acá? Que el eje de simetría, ¿sí?, es un valor positivo, o sea que x vértice es un valor positivo. Ahora vamos a ver. La abscisa y la ordenada del vértice son negativas, o sea, las coordenadas del vértice son dos valores negativos. Ahora veamos, vamos a ver. La recta de ecuación x igual 0 corta con la gráfica en los puntos 2, 0 y menos 3, 0. Ahora vemos, y por último, la ordenada del vértice es positiva. Bien, lo que se me ocurre, la manera más sencilla de plantear esto, es hacer un pequeño bosquejo del gráfico. Sabemos que las raíces están en 2 y en menos 3. Y como me dice que el coeficiente principal, o sea, el coeficiente cuadrático es negativo, bueno, las ramas de la parábola van a ir hacia abajo. Ya que estamos, antes de marcar aproximadamente el vértice, porque no me interesa calcularlo, vamos a ver dónde estaría ubicado x vértice, o sea, el eje de simetría. O sea, el eje de simetría tiene que estar a la misma distancia de ambas raíces. Lo podemos obtener, si queremos, numéricamente, haciendo el promedio de las raíces. O sea, menos 3 más 2 me da menos 1, dividido 2 me da menos 1/2. O sea que el vértice, el eje de simetría va a estar más o menos por acá. Entonces, si representamos, me va a quedar una cosa por el estilo. Entonces ya podemos descartar la primera opción, porque me dice que x vértice tiene que ser mayor a 0. No, x vértice vale menos 0,5, menos 1/2, que es lo mismo, ¿no? Entonces la primera afirmación es falsa. La abscisa y la ordenada del vértice son negativas. O sea, el vértice, fíjense que tiene coordenada en x negativa, pero en y positiva. Por lo tanto, la afirmación también es falsa.
La recta de ecuación x igual 0 corta la gráfica en los puntos 2, 0 y menos 3, 0. También es falsa porque una recta de ecuación x igual 0 sería el eje y, ¿sí? Una recta que esté superpuesta con el eje y no corta la función en estos puntos. Lo que cortaría en estos puntos, ¿sí? Sería la recta de ecuación y igual 0, que sería lo mismo que el eje x. Entonces ahí lo que me estarían, las intersecciones serían justamente las raíces, ¿sí? Y por último me dice la ordenada del vértice es positiva. La ordenada del vértice, o sea, y vértice es un valor positivo. Ahí dimos con la respuesta correcta, chicos, seguimos practicando. Funciones polinómicas, dice, si el conjunto de positividad del polinomio que tenemos acá, y me dan el conjunto de positividad, entonces su conjunto de negatividad es. Recuerden que una función polinómica tiene como dominio todos los reales, o sea que lo que no cubre el conjunto de positividad, excepto las raíces, lo va a cubrir el conjunto de negatividad. O sea que no hay mucho estudio para hacer, pero nosotros podríamos hacer lo siguiente. Vamos a suponer que hacemos la recta numérica, ¿no? Y representamos, marcamos acá el menos 2 y el menos 1. Y acá por acá marcamos el 3, ¿sí? Menos 2, menos 1 y 3 van a ser ceros del polinomio, van a pertenecer al conjunto de ceros, ¿sí? O sea que tendríamos acá, acá y acá. Hay que tener cuidado de una cosa que ahora vamos a ver, ¿sí? Porque acá, o sea, fíjense, si nosotros miramos la forma factorizada del polinomio, nosotros podemos observar que hay un cero más aparte de estos tres ceros que yo les indiqué. Y el otro cero es justamente 0. Fíjense, vamos a plantearlo por las dudas. Yo tengo que, si yo esto lo igualo a 0 buscando las raíces, quedaría 2x al cuadrado por x más 2 por x más 1 por x menos 3, ¿sí? Entonces, ¿qué valores me hacen 0 a este factor? Y bueno, cuando x vale 0, todo esto vale 0. Pero fíjense que es un 0 doble, se repite dos veces, porque está la x elevado al cuadrado. ¿Y eso qué implica? Implica un rebote en el gráfico, es una raíz de multiplicidad par. Entonces acá vamos a tener otro 0 más, pero acá se va a producir un rebote en la función. Y el valor que me hace 0 este factor es menos 2, acá ya lo tenemos como raíz. El otro es menos 1, lo tenemos acá. Y el 3 lo tenemos también acá. Entonces, si nosotros representamos el conjunto de positividad, ¿sí? Va de menos 2 a menos 1, la función estaría haciendo algo así, ¿sí? O sea, viene de la parte negativa, pasa a la positiva. Bueno, ahora positividad tenemos de 3 a más infinito de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Viene la función, corta ahí, sube hasta el 0 y ahí es donde se produce el rebote que yo les decía, porque el 0 es una raíz de multiplicidad par. Y viene y cruza. Observen ustedes que la positividad va de menos 2 a menos 1, unión de 3 a más infinito. Y entonces, ¿cuál va a ser el conjunto de negatividad? Va a ser el intervalo que venga desde menos infinito hasta menos 2, sería esta parte de acá, unión de menos 1 a 0, unión de 0 a 3, ¿sí? Si ustedes solamente miraban esto y ponían, ¿sí? Teniendo en cuenta las raíces que ven acá, hubieran incluido al 0. Y si ustedes incluyen al 0 en el conjunto de negatividad, está mal, porque el 0 no le corresponden imágenes ni positivas ni negativas, le corresponde 0, porque es una de las raíces. Entonces hay que tener cuidado. Fíjense, no es lo mismo decir el intervalo que va de menos 1 a 3, ¿sí? Ahí está incluyendo al 0, que poner de menos 1 a 0, unión de 0 a 3. Acá no estamos incluyendo al 0. Entonces, bueno, vamos con las opciones. Menos infinito a menos 2, unión de menos 1 a 0, unión de 0 a 3. Ahí tenemos la respuesta correcta, chicos. Seguimos. Bueno, este otro ejercicio viene de la mano con el ejercicio anterior, ¿sí? Dice, dada una función polinómica cuyo conjunto de positividad es, y acá nos dan este conjunto de positividad, pero tenemos que hacer una corrección. Hubo un error a la hora de colocar los intervalos. Fíjense que acá aparece el 18, ¿sí?
Acá aparece 23 tercios, que es un valor más chico a 18 porque es 7 y piquito, 7,33. Después aparece el 10, o sea, como que esto está mal armado. Y corroboro el error también con las opciones, porque acá no es casualidad que hayan tomado estos valores, ¿no? Menos 3 quintos, 6, 18. O sea, el valor que vamos a tener que corregir para poder hacer este ejercicio, porque esto está mal, ¿sí? Sería este de acá. Y podríamos poner, como acá tenemos un 6, tenemos que poner un valor más grande, ¿no? Puede ser 7, porque 23 tercios es aproximadamente 23 dividido 3, 7,66, ¿sí? O sea que podemos poner 7 acá, ¿no? Ponemos 7 acá y acá también ponemos 7 y resolvemos el ejercicio a partir de ahí, que ahí no habría problema, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia es un bosquejito de la función polinómica. Vamos a marcar el menos 3 quintos. Sí, fuera de escala, completamente fuera de escala, no me interesa, hay poco tiempo para hacer 20 ejercicios. Vamos a poner acá el 7. Vamos a poner, acá cerquita tendría que estar el 23 tercios, pero bueno, lo alejo un poco para que sea más visible lo que quiero mostrarles, ¿sí? Por acá el 10 y bueno, entonces, conjunto de positividad. Sabemos que la función hace esto, más o menos esto. Sabemos que tiene que estar por encima del eje X, eso sí, entre menos 3 quintos y 6. Después tiene que estar entre 7 y 23 tercios, de vuelta por encima. Y por último, de 10 a más infinito, bueno, se va para el más infinito. Ahora, nosotros podríamos decir, ¿no?, que de menos infinito a menos 3 quintos, unión de 6 a 7, unión de 23 tercios a 10, es el conjunto de negatividad. Pero no necesariamente, porque puede haber alguna raíz doble metida, por eso lo vimos en el ejercicio pasado, por eso digo que viene de la mano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones? Bueno, esta directamente, la última, ya queda descartadísima, porque fíjense que los valores están incluidos, el menos 3 quintos, el 6, el 7, el 23 tercios, el 10. No pueden estar incluidos en el conjunto de negatividad, porque son ceros, pertenecen al conjunto de ceros, o sea, no pertenecen ni a positividad ni a negatividad. Así que al poner estos corchetes, eso ya me permite descartar esta opción. Fíjense, después me dice, posee ordenada de origen negativa. Eso es falso, ¿sí? La ordenada de origen es positiva. Ahora lo que vamos a discutir, si tiene 5 raíces reales exactamente o más. Bueno, si nosotros miramos acá y marcamos, o sea, una función polinómica, como yo les decía, bueno, tendría 1, 2, 3, 4, 5 raíces reales. Pero ¿qué puede pasar? Podría pasar exactamente esto. Imagínense que acá tenemos otra raíz, cualquiera, ¿no? La función viene, se produce un rebote sobre esa raíz, ¿sí? Y ahí vuelve a subir, ¿sí? Fíjense que el conjunto de positividad quedaría exactamente igual como a mí me dieron, pero yo acá tengo una raíz doble más. Entonces, la afirmación correcta es que posee 5 raíces reales, pero como mínimo, no exactamente, ¿eh? Bueno, eso fue todo. Seguimos. Este otro punto dice sean dos funciones f y g, tales que g sea igual a la inversa de f. Entonces, f o g de raíz de 2 es. Y acá entra una cuestión conceptual. O sea, en realidad yo estoy haciendo, si g es lo mismo que la inversa de f, yo estoy haciendo f o f a la menos 1, ¿sí? Acá me piden, bueno, en este caso, evaluado en raíz de 2, ¿no? Cuando ustedes componen una función y su función inversa, lo que a ustedes les da eso es la función identidad. O sea que lo que me estaría quedando de hacer f o g de x, ¿sí?, va a ser igual a x. X es la función identidad. Entonces, si nosotros evaluamos a esta función en raíz de 2, me va a quedar al reemplazar acá raíz de 2 como resultado, ¿sí? Y ahí termina el ejercicio. Acá acabamos de corroborar con la respuesta, chicos. Seguimos. Bueno, de una función exponencial g se sabe que tiene base un cuarto, que su gráfica se encuentra desplazada en una unidad hacia la derecha con respecto a la gráfica de f de x igual a menos un cuarto eso elevado a la x. Y la imagen va a ser igual al intervalo que va de menos 4 a más infinito.
¿Qué podemos ir diciendo? Bueno, la imagen va de menos 4 más infinito, o sea que tenemos acá la asíntota horizontal en menos 4. También fíjense que va de menos 4 hacia arriba, hacia el más infinito. Por lo tanto, la función no puede tener este menos, ¿sí? Porque este menos lo que hace es invertirme la función, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un cuarto a la x, supónganse que la gráfica es algo así. Es una función decreciente, ¿sí? Al tener un menos adelante, lo que hace es que se invierte y me quede de esta forma. Por lo tanto, la imagen tendría que venir desde menos infinito hasta determinado valor. O sea que este menos lo vamos a sacar. Sabemos que el desplazamiento vertical tiene que ser menos 4, porque ahí es donde está la asíntota, me lo indica la imagen. Pero además me dice que se encuentra desplazada una unidad hacia la derecha. Entonces, quedaría, vamos a representarla de la siguiente manera. Un cuarto elevado a la x menos 1, esto me estaría indicando el desplazamiento hacia la derecha, y menos 4 sería el valor que va a estar sumando, restando, ¿no? Que es donde tenemos la asíntota horizontal. Y bueno, esta opción no está acá, pero reacomodemos un poco esta función. Esto que tengo acá no está, no. Reacomodemos esto, fíjense, podemos aplicar propiedades de la potencia. Esto es lo mismo que un cuarto elevado a la x por un cuarto elevado a la menos 1. Todo esto menos 4, ¿sí? Recuerden, producto de potencia de igual base, se suman los exponentes y me daría esto. Ahora, cuando yo resuelvo un cuarto a la menos 1, eso se transforma al invertir en 4 positivo, que lo vamos a colocar adelante. Y de esta forma me quedaría la respuesta, que ahora sí, fíjense, coincide con la última opción. Seguimos practicando, chicos. Bueno, es el turno de derivadas, dice, indique cuál de las siguientes gráficas corresponden a la función f de x, sabiendo que la derivada primera evaluada en 0 es positiva, la derivada primera evaluada en 1 es igual a 0 y la derivada segunda, también evaluada en 1, me da 2. Entonces, mirando la primera condición que nos ponen al decirnos que la derivada evaluada en 0 es positiva, quiere decir que la función en 0, 0 pertenece al conjunto de crecimiento de la función. La función está creciendo en 0. Si miramos la primera opción, fíjense, viene creciendo, así que podría ser esta. Esta ya la descartamos porque en 0 es constante la función. Esta de acá podría ser porque también está creciendo. Y esta última opción también la descartamos porque la función está decreciendo. O sea que quedarían estas dos opciones. Veamos las otras condiciones que nos pusieron. Si la derivada primera evaluada en 1 es igual a 0 es porque en 1 yo tengo un punto crítico, que puede ser un máximo, un mínimo, o podría ser ninguna de las dos cosas. O sea que hasta ahí, fíjense, en 1 acá tengo un máximo y acá tengo un mínimo. No podemos todavía concluir. Pero si miramos la tercera condición que nos ponen, la derivada segunda evaluada en 1 es positiva, es 2. Usando el criterio de la derivada segunda, podemos afirmar que hay, al ser un valor positivo, hay un mínimo en x igual 1. O sea, en x igual 1 tenemos un mínimo local, un mínimo relativo, por lo tanto la respuesta correcta es la B. Vamos con el siguiente. La gráfica de la función h de x igual a 4 coseno de x más pi, en el intervalo cerrado, menos 2 pi 0, tiene como conjunto de ceros y nos dan el gráfico. O sea, eso nos evita tener que igualar la función a 0, resolver la ecuación y ver qué soluciones hay dentro de este intervalo. Entonces, mirando el gráfico, acá está menos 2 pi, lo remarco porque no se ve muy bien. Acá está pi y bueno, acá el 0. Dentro de este intervalo podemos observar que tenemos dos raíces, dos ceros, ¿no? Ya con eso es suficiente para responder, porque fíjense que acá tenemos solamente un 0 en la opción A, en la C y en la D. La única que tenemos dos ceros es en la opción B. Pero si nosotros quisiéramos saber el valor, si quisiéramos calcularlo, fíjense una cosa, por una cuestión de simetría, yo en 0 y en menos 2 pi tengo mínimos. Exactamente a la mitad en pi tengo el máximo. Si yo promedio el máximo con el mínimo y este máximo con este mínimo, voy a obtener los puntos de inflexión, que en este caso no es otra cosa que los ceros de la función trigonométrica, porque no hay desplazamientos verticales. Si yo promedio menos 2 pi con pi, ¿sí? Estaría promediando
vamos a hacerlo así. Acá es menos pi, no pi. Si yo hago menos 2, menos más menos 1, y esto lo divido por 2, me queda menos 3 medios en función de pi, por supuesto, ¿no? Y lo mismo, entre menos 1 pi y 0, el promedio me da menos pi, o sea, la mitad entre los dos valores. O sea que acá tenemos la respuesta correcta. De esa forma terminamos rápido este ejercicio. Vamos con el siguiente. Sea la función f de x igual x a la cuarta menos 2x al cuadrado, los valores de c que pertenecen al intervalo abierto menos 2, 2, tales que la derivada valga 0 son. Entonces lo que vamos a hacer es derivarla a la función que nos dan e igualarla a 0 y ver qué soluciones encontramos dentro de nuestro intervalo. Entonces, derivado quedaría, baja el 4 multiplicando y le restamos 1 grado, quedaría 4x al cubo. Y acá la derivada de menos 2x al cuadrado quedaría menos 4x. Ahora igualamos la derivada a 0 y vamos a resolver esta ecuación. ¿Qué me gusta más a mí? Sacar 4x como factor común. Quedaría en el primer término x al cuadrado y acá quedaría menos 1. Si quiero saber cuánto vale este producto, da 0, por lo tanto, o este factor vale 0 o este otro vale 0. Si 4x es igual a 0, x, al pasar el 4 dividiendo, me queda que x vale 0. Y acá vamos a tener dos soluciones. Al pasar el 1 quedaría, el menos 1 pasa como 1 positivo, el cuadrado como raíz, ahí aparecen las barras de módulo, y bueno, la raíz de 1 vale 1, pero al romper el módulo me queda que una solución es menos 1 y la otra solución es 1 positivo. También podrían haber hecho una diferencia de cuadrados, si quieren ahí, y van a llegar a la misma solución, o hasta resolvente, pero no tiene sentido plantear resolvente en esta ecuación tan sencilla, ¿sí? Entonces, estos valores, 0, 1 y menos 1, todos pertenecen a este intervalo, menos 2, 2, por lo tanto la solución es la que tenemos acá, la que nosotros determinamos. Vamos con el ejercicio de integrales. Sean f y g dos funciones continuas definidas sobre todos los reales, sea AB un intervalo en el que f de x es menor o igual a g, entonces respecto de sus integrales definidas en ese intervalo siempre vale que. Y bueno, tenemos que seleccionar, fíjense, tiene que ver con qué integral definida es mayor o igual que la otra, ¿sí? Entonces hagamos un pequeño bosquejito. Acá me está diciendo, vamos a por un momento a olvidarnos que tiene el igual, ¿sí? F menor que G, o sea, G más grande que F, podríamos representarlo de la siguiente manera, ¿no? Supónganse que acá está el valor A, acá el valor B, y bueno, esto es G y esto es F. Como ustedes podrán observar, ¿sí? La integral definida entre A y B de la función G es mayor que la integral definida entre a y b de la función f. O sea que por ahí podemos concluir, por lo pronto, que g es mayor que f. ¿Sí? Que la integral definida, ¿sí? Entre, podemos escribirlo así, la integral definida entre a y b de g de x es mayor a la integral definida entre a y b de f de x. Pero ustedes me preguntarán quizás, ¿qué pasa si esto está por debajo de los ejes cartesianos, ¿no? Porque esto podría ser, vamos a suponer que acá está A y acá está B. Entonces, supónganse que yo tengo acá la función G y acá tengo la función F, ¿sí? Ustedes observen que el área encerrada por G es un área menor al área encerrada por F, pero acá no estamos hablando de área, estamos hablando de integrales definidas. Esta integral definida es positiva y esta es negativa. Por lo tanto, la integral definida entre a y b de g va a ser mayor, un positivo es más grande que un negativo, ¿sí? Entonces, vamos con las opciones. ¿Podrían llegar a ser iguales la integral entre a y b de f de x y la integral definida entre a y b de g de x? Podrían llegar a ser iguales, pero no necesariamente. Por eso la opción correcta es que la integral definida entre a y b de f de x es menor o es igual que la integral definida entre a y b de g de x, ¿sí? Y esto del igual tiene que ver justamente con lo que yo les dije, bueno, por un rato lo dejamos esto de lado, ¿sí? Porque podrían llegar a ser iguales, ¿sí?
las dos funciones iguales, por lo tanto las integrales valdrían lo mismo. Bueno, y de esa forma entonces tenemos nuestra respuesta. Chicos, vamos con el siguiente punto. Los valores de P que pertenecen al conjunto de los reales, que son solución de la ecuación que tenemos planteada acá, y bueno, hay que elegir la opción. Primero hay que resolver la ecuación. Lo que yo voy a hacer es agrupar estos dos términos, ¿sí? Los que tienen la P. Podríamos pasar, por ejemplo, esta P sumando y el 1 sumando para allá. Quedaría de la siguiente forma. Y ahora lo que voy a hacer es buscar un común denominador para poder hacer la suma de estas dos fracciones, ¿sí? P es el común denominador, dividido P por menos 1 me queda igual, y acá quedaría P dividido 1 por P quedaría P al cuadrado. Y esto igual a 1, entonces ahora podemos pasar esta P multiplicando, de esa forma me queda que menos 1 más P al cuadrado es igual a 1 por P que nos da P. Pasando P, restando y reacomodando en forma decreciente, quedaría P cuadrado menos P menos 1 igual a 0. Una ecuación de segundo grado igualada a 0. Y bueno, aplicamos resolvente de cuadráticas para terminar. El valor de A es 1, el valor de B es menos 1 y el valor de C es menos 1. Y ahora estoy pensando una cosa porque ahora me acabo de acordar que vi las respuestas. Me da un número, me da dos soluciones, ¿sí? Decimales. Pero acá fíjense que están las soluciones exactas, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener que hacer, no aplicar con la calculadora, sino que lo vamos a tener que hacer a mano. Entonces yo quise escaparme de la resolvente, pero no hay caso. Y ahí vamos a llegar a resolución exacta, ¿sí? No aproximada. Bien, entonces quedaría el opuesto de B. B vale menos 1, o sea que quedaría 1 más y menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 multiplicado por A, que vale 1, multiplicado por C, que vale menos 1. Todo dividido 2 por A, o sea 2 por 1 queda 2. Acá separamos en términos, esto me da 4 más 1 es 5, entonces nos queda 1 más menos raíz de 5 sobre 2. O sea, una solución es 1 más raíz de 5 todo sobre 2 y la otra es 1 menos raíz de 5 todo sobre 2, que sería acá la última opción, ¿sí? Ahora sí terminamos. Vamos con el siguiente. Ok, bueno, este ejercicio es muy sencillo, me pide la ecuación de la recta cuya pendiente es 3 y pasa por el punto 1 menos 2. Entonces lo que vamos a hacer, escribimos la forma general, reemplazamos a la pendiente por 3 y reemplazamos a x y a y por las coordenadas del punto, cuando x vale 1 y vale menos 2. Entonces quedaría de la siguiente forma, acá 3 por 1 es 3, ese 3 pasa restando. Y me queda menos 5 igual a b. Por lo tanto, la respuesta es igual a 3x menos 5, que es lo que vale la ordenada al origen. Vamos con el siguiente, con la ecuación. El conjunto de ceros de f de x es, bueno, acá anotamos a f de x, vamos a igualar a 0. Y acá ya podemos ir factoreando. Si podríamos sacar x como factor común, quedaría x al cuadrado menos 9. Entonces, para que este producto valga 0, o esto vale 0, o este factor vale 0, o este otro vale 0. De acá concluimos que x, ¿sí?, va a valer 1 al pasar. Si yo tengo x menos 1 igual a 0, paso el 1 sumando y ahí tendría una raíz. La otra es 0. Y por último, a partir de acá vamos a encontrar dos soluciones, ya que el 9 pasa sumando, el cuadrado pasa como raíz cuadrada, y ahí aparecen las barras de módulo. La raíz cuadrada de 9 vale 3, y rompiendo las barras de módulo me queda 3 y menos 3. O sea que tendríamos en total 4 ceros. Entonces, la respuesta es la primera, menos 3. 0, 1 y 3. Ahí terminamos con el ejercicio. Vamos con el siguiente. Bueno, nos toca resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Dice las coordenadas del punto de intersección entre las rectas de ecuación 4x menos 3y más 5 igual a 0 y menos 8x menos 6y menos 1 igual a 0 son.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay un montón de métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. Quieren hacer igualación, bueno, despejen la misma variable en ambas funciones, se igualen. Quieren hacer sustitución, despejen una variable en una, reemplacen en la otra ecuación. Acá pueden hacer hasta regla de Kramer, el método que quieran. Yo voy a hacer otro método que es el método de reducción por sumas y restas, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es multiplicar, hay muchas formas de encarar por sumas y restas inclusive. Yo voy a hacer que se cancelen las x, para lo cual, como yo quiero que se cancelen las x, voy a multiplicar a toda esta ecuación por 2. Entonces, no estoy alterando el ejercicio porque estoy multiplicando por 2 a ambos miembros, ¿no? Quedaría acá 8x menos 6y más 10, y acá quedaría 0. Y esta ecuación la dejo igual. Entonces, de esta forma, yo podría hacer ya sea suma o resta. Si yo hago suma, se cancelan las x. Si yo hago resta, se me cancelan las y porque yo voy a sumar término a término, ¿sí? Entonces, si yo acá sumo término a término, me quedaría 8x más menos es menos. 8x menos 8x se cancela. Menos 6y más menos 6y sería menos 12y. Y 10 más menos 1 me quedaría 9, ¿sí? Y esto igual a 0. Ahora, si yo hubiera hecho resta, ¿sí? Se hubieran cancelado las y me hubieran quedado las x, ¿no? Y bueno, a partir de acá paso despejo, puedo pasar menos 12y restando. Fíjense, ya tengo una sola incógnita. Está restando, quiero decir, lo voy a pasar sumando. Y el 12 dividiendo. Me quedaría 9 sobre 12 igual a y. Esto lo vamos a simplificar por 3, quedaría 3 cuartos. Ya tenemos el valor de y. Con el valor de y, ahora lo que podemos hacer es reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones para obtener el valor de x. Si lo hacemos en la primera, quedaría 4x menos 3 por 3 cuartos más 5 igual a 0. Entonces 4x es igual. Ya, bueno, voy a hacer dos pasos para que no marearlos. Quedaría menos 9 cuartos más 5 igual a 0. Acá podemos hacer esta suma de fracciones. El 5 sería lo mismo que 20 cuartos. 20 cuartos es 5, o sea que 20 cuartos menos 9 cuartos serían 11 cuartos. Y bueno, el 11 cuartos lo vamos a pasar restando. Y el 4 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo o multiplicando el inverso. Quedaría de esta manera menos 11 sobre 16, 44, cualquier cosa. Menos 11, 16 sería el valor de x y 3 cuartos el valor de y. Ahí llegamos a la respuesta. Bueno, seguimos, chicos. Dada la función f de x igual a x cuadrado más x, o todo sobre x cuadrado, los intervalos de crecimiento y las ecuaciones de sus asíntotas son. Entonces, para el crecimiento y decrecimiento vamos a derivar. Primero vamos a empezar indicando cuál es el dominio de la función. Son todos los reales menos el 0. Eso es muy importante a la hora de hacer análisis de cualquier función. Si nosotros derivamos, vamos a aplicar la regla de la división. La primera derivada sería la derivada de x cuadrado más 1, que nos da 2x, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, por la segunda derivada, todo sobre la segunda sin derivar al cuadrado. O sea, x al cuadrado me queda x a la cuarta. Voy a reacomodar todo acá. Esto quedaría 2x al cubo. Y acá voy a aplicar distributiva. No solamente de este menos 1 que está multiplicando, sino este de 2x, ¿sí? O sea que yo a este 2x lo voy a tomar como menos 2x. Menos 2x por x cuadrado me quedaría menos 2x al cubo. Y menos 2x por 1 me quedaría menos 2x. Todo sobre x a la cuarta. Fíjense que acá podemos simplificar. Y acá también podríamos simplificar esta x con este 4, ¿sí? Quedaría menos 2 sobre x al cubo. ¿Sí? Esto vale para esta simplificación para todos los reales distintos de 0. Ahora bien, ya tenemos la función derivada. Lo que vamos a hacer es igualarla a 0, porque yo lo que estoy buscando es ver si hay máximos o mínimos. Si hay, o sea, voy a buscar primero los puntos críticos. Si yo igualo a 0,
me queda de esta forma. Al pasar x cubo multiplicando me queda 0 igual a menos 2 y esto es un absurdo. Esto me está indicando de que no hay puntos críticos. Entonces lo que vamos a hacer es un cuadro de signos que venga desde menos infinito hasta el valor que no pertenece al dominio. Y de ese valor al más infinito. No puedo poner ningún valor más porque no encontré ningún punto crítico. Entonces vamos a tomar un valor dentro de este intervalo para evaluarlo en la función derivada, que puede ser, por ejemplo, menos 1. Y acá podría ser, por ejemplo, 1. Si evaluamos el menos 1 acá, queda esto negativo. Negativo sobre negativo me queda positivo. Y si evalúo el 1, me queda negativo sobre positivo, me queda negativo. De acá ya podemos saber cuál es el intervalo de crecimiento de la función, ¿sí? Este valor no pertenece al dominio, se representa así. Y acá, perdón, al revés, ¿no? Y este sería el intervalo de decrecimiento. Ya podemos ir viendo las opciones. De menos infinito a 0, tenemos crecimiento. Esta ya no iría. De menos infinito a 0, decrecimiento de 0 a más infinito. Esta puede ir, es la que está marcada como opción correcta. Y la última, porque la C tampoco podría ir. De menos infinito a 0, de 0 a más infinito. Perfecto, estamos entre B y C. Lo que vamos a hacer ahora es determinar las asíntotas para ver cuál es la opción correcta, ¿no? Entonces, a ver, vamos a agarrar otra hojita. Voy a anotar la función. Bien, ya sabemos que el dominio son todos los reales menos el 0. Entonces ahí vamos a plantear el límite. Límite cuando x tiende a 0, ¿sí? Podríamos hacerlo, deberíamos hacerlo por izquierda o por derecha, pero para el caso es exactamente lo mismo. Eso va a depender siempre de las funciones que estemos utilizando. Si nosotros evaluamos, acá me queda 0. Acá me queda 1, 0 más 1 es 1 sobre 0. Y bueno, esto va a tender al infinito. Por lo tanto, hay una asíntota vertical de ecuación x igual 0. Ya ahí creo que capaz ya podemos descartar, pero igual vamos a hacer la última parte, ¿sí? Asíntota vertical x igual 0, asíntota vertical x igual a 1, ahí ya descartamos, pero busquemos la asíntota horizontal para estar completamente seguros en el examen. Igual salta a la vista que la asíntota horizontal está en igual 1 porque el grado del polinomio del numerador es igual que el grado del polinomio del denominador y los coeficientes al dividirse 1 sobre 1 nos da 1. Pero si lo queremos plantear, la forma correcta sería plantear el límite cuando x tiende al infinito, que en realidad la correcta sería plantear cuando tiende al más infinito y cuando tiende al menos infinito, pero no a este nivel, ¿sí? Entonces acá, en primera instancia, esto está indeterminado. Lo que hacemos es sacar factor común x al cuadrado, tanto en el numerador como en el denominador, o dividir a todos por x al cuadrado, también eso es válido. Y lo mismo acá. Bueno, acá no sacamos nada porque tenemos un solo término, así que ahí simplificamos, evaluamos el límite en el infinito, por lo tanto 1 sobre algo que tiende a infinito va a tender a 0 y 1 más 0 es 1. Entonces la asíntota horizontal es y de ecuación y igual 1 y de esa forma, bueno, terminamos completamente el ejercicio. Vamos con el siguiente, chicos. Bueno, es la hora del límite, dice calcular el siguiente límite, indicar la respuesta correcta. Tenemos el límite cuando x tiende a 7 de 2 menos la raíz cuadrada de x menos 3 sobre x cuadrado menos 49. Es un límite irracional y la indeterminación es 0 sobre 0. Fíjense, al evaluar quedaría 7 menos 3 nos da 4, la raíz cuadrada de 4 es 2 y 2 menos 2 es 0. Y lo mismo en el denominador, 7 al cuadrado es 49, menos 49 es 0. ¿Cómo se resuelven este tipo de límites? Y bueno, se va a multiplicar numerador y denominador, en este caso por el conjugado del numerador. O sea, va a ser la misma expresión que tengo en el numerador, cambiando la operación. En vez de una resta, vamos a poner una suma. O sea, quedaría de esta forma. Copio exactamente primero todo lo mismo. Y ahora agrego en el numerador y en el denominador el conjugado del numerador, que sería 2, en vez de menos más, raíz de x menos 3, y esto mismo, obviamente, para no alterar el ejercicio, en el denominador. Entonces, como estas expresiones en el numerador son expresiones conjugadas, puedo multiplicar el primer
término con el primer término y el segundo con el segundo. No hace falta hacer la doble distributiva porque los dos términos del medio siempre se cancelan. Y si están aburridos lo hacen y lo comprueban. Y bueno, en el denominador, por lo pronto lo voy a dejar todo como está, pero lo voy a juntar bajo una sola raya de quebrados. Por lo tanto, tengo que poner paréntesis. Quedaría acá, 2 por 2 es 4. Menos raíz de x menos 3 por más raíz de x menos 3, quedaría menos raíz de x menos 3 elevado al cuadrado. Y en el denominador queda x cuadrado menos 49 por 2 más raíz de x menos 3. Acá podemos simplificar, potencia con raíz, y operemos lo que me queda. Quedaría entonces el límite, cuando x tiende a 7, de 4 menos x, y menos menos quedaría más 3. O sea, 4 más 3 es 7, 7 menos x. Y en el denominador queda x al cuadrado menos 49. Y acá todavía no podemos hacer nada, porque recién se va a salvar la indeterminación cuando empecemos a simplificar. Esta expresión es una diferencia de cuadrados que me queda al abrirla x menos 7 por x más 7, que no lo podría simplificar con el numerador, aunque sea muy parecido porque los signos están cruzados. Lo voy a hacer en dos pasos para que lo vean bien y no se me mareen, ¿sí? Pero ya si uno está canchero ya se pueden saltar unos cuantos pasos. Acá quedaría, aplicando diferencia de cuadrados, la raíz de x cuadrado es x, la de 49 es 7, quedaría x menos 7 por x más 7, multiplicado por 2 más raíz de x menos 3. Entonces, fíjense que esto es parecido con esto, pero no es lo mismo, porque acá el 7 es positivo y acá es negativo, y lo mismo pasa con las x, están invertidas. El secreto, el truquito, ¿sí?, es sacar factor común menos 1, por ejemplo, acá en el numerador. Entonces, de esa forma yo voy a poder cruzar los signos, y ahí voy a poder simplificar. Queda entonces límite cuando x tiende a 7 de menos 1, y acá me va a quedar menos 7 más x. Fíjense que al distribuir vuelvo hacia atrás, o sea, no estoy alterando el ejercicio. Y ahora sí, al simplificar, vamos a salvar la indeterminación y vamos a terminar el ejercicio. X menos 7 se va con x menos 7. Y ahí volvemos a evaluar, en el numerador me queda menos 1, en el denominador me queda 7 más 7, que es 14, y al reemplazar acá me queda 7 menos 3 es 4. La raíz de 4 es 2, más 2 es 4, o sea que queda 14 por 4, quedaría entonces menos 1 sobre 28, 56. Y ahí tendríamos la respuesta a nuestro ejercicio, ahí la constatamos. Seguimos, chicos. Bueno, vamos con este otro ejercicio que pregunta cuál es el dominio e imagen de f de x igual a 1 menos el logaritmo en base 2 de 1 sobre x menos 2. Lo primero que vamos a plantear es que el argumento tiene que ser positivo. Entonces nos quedaría de esta forma. Si nosotros despejamos, tenemos que despejar la x. Me conviene, me gusta pasar esta fracción que está restando sumando. Así me saco el menos de la x de encima, que es menos peligroso a la hora de resolver desigualdades. El 2 lo voy a pasar multiplicando, queda 2 mayor a x. Por lo tanto, x es menor que 2. Entonces, el dominio de la función van a ser todos los valores que estén dentro del intervalo que va desde menos infinito hasta 2, ¿sí?, sin incluir el 2. Ahora, a la hora de determinar la imagen van a ser todos los reales, ¿sí? En una función logarítmica, si bien esta es una función logarítmica de una lineal, o sea, es una función compuesta, la imagen van a ser igual todos los reales, ¿sí? Nosotros podríamos determinar, si queremos, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿sí? Nos aproximamos a este valor, que es la frontera del dominio, por la izquierda, y bueno, eso nos va a permitir determinar que se va a ir para el más infinito. Veamos, ya que estamos, lo hacemos, ¿sí? Entonces, si nosotros estudiamos el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, ¿sí?, de esta función, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, acá 2 por izquierda, al hacer la división, esto va a tender a 1. Va a tender a 1, pero va a tender a 1 por la izquierda. Entonces, cuando yo haga 1 menos ese valor 1, ¿sí?, esto va a dar un número decimal
tendiendo a 0, ¿sí? Si nosotros calculamos el logaritmo, yo lo voy a hacer en decimal porque la calculadora tiene en base 10, ¿no? Para no hacer cambio de base, pero para el caso es exactamente lo mismo. Si yo hago el logaritmo de 0, 0, 0, 1, esto tendería al menos infinito, ¿sí? Pero como tiene un menos adelante, ¿sí? Este menos se transforma en más y este límite vale más infinito. Entonces, ya por un lado, sabemos que esto la función viene del más infinito. Podríamos también determinar el límite cuando x tiende al menos infinito, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando con esta función. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Cuando nosotros reemplazamos acá por infinito, evaluamos el límite en el infinito, me queda 1 más infinito sobre 2. Infinito sobre 2 es infinito, más 1 también. Y el logaritmo en base 2 de infinito es infinito. Pero como tiene un menos adelante, esto nos quedaría menos infinito. Entonces, de esta forma ya demostramos, ¿sí?, que la función tiene más o menos esta forma. O sea, el dominio va a ir hasta 2, ¿no? Y sabemos que cuando tiende a 2 por la izquierda se va para el más infinito y cuando tiende para el menos infinito se va para el menos infinito. Sería una cosa así, ¿sí? Una función. Entonces, fíjense, me acerco al 2 por la izquierda, se va para el más infinito. Me acerco, tiende al estudio del límite para el menos infinito, se va para menos infinito. Por lo tanto, la imagen, como les decía, son todos los números reales, ¿sí? Corroboremos con las opciones. Acá tenemos la opción C, que está indicada como correcta, ¿sí? De menos infinito a 2 es el dominio y la imagen todos los reales. Vamos con el siguiente ejercicio. Llegó la hora de área, ¿sí? Dice el área de la región limitada por las curvas I igual x cuadrado e igual 4 es igual a... Y ya nos dan el gráfico, entonces ya nosotros podemos determinar cuál es la función techo y cuál es la función piso, ¿sí? Entonces vamos primero a determinar las intersecciones para ver entre qué valores vamos a estudiar la integral, ¿sí? Entonces igualamos x cuadrado igual a 4 y acá al despejar la raíz, ¿sí?, la potencia, quiero decir, pasa como raíz, nos queda raíz de 4, pero no nos tenemos que olvidar el módulo, porque esta ecuación tiene dos soluciones, ¿sí? Entonces me queda, al romper el módulo, que una solución es 2 y la otra solución es menos 2. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es calcular la integral que va de menos 2 a 2 de la función techo. La función techo es la constante, menos la función piso, que es la función cuadrática, ¿sí? Entonces calculamos esta integral definida y eso nos va a dar lo que nos están pidiendo, que es el área. Integremos. La integral de 4 es 4x. La integral de menos x al cuadrado sería menos x al cubo sobre 3. Y esto lo tenemos que trabajar entre menos 2 y 2. O sea, vamos a reemplazar primero por el valor más grande, que sería 2, quedaría 4 por 2 es 8, menos 2 al cubo, que también es 8, quedaría 8 tercios. Y a esto le vamos a restar reemplazando el menos 2. O sea que quedaría 4 por menos 2 sería menos 8. Y acá al reemplazar por menos 2 al cubo quedaría menos 8, pero tiene un menos adelante. O sea que quedaría más 8 tercios, ¿sí? Entonces, bueno, ahora operamos esto. Quedaría, vamos a hacerlo todo de corrido en la calculadora para no perder el tiempo. 8 menos 8 tercios, este menos me rompe, al romper el paréntesis me cambia los signos, ¿sí? Esto quedaría más 8 y acá quedaría menos 8 tercios. Y esto nos da, medio en fracción mixta, bueno, 32 tercios como resultado de la integral. Ahí llegamos a la respuesta. Anteúltimo punto, chicos, dice así: sea f de x igual a 2x más e elevado a 4a más 3x. El valor de a que pertenece a los reales para el cual la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa x igual 3 tiene pendiente 5 es. O sea, si nosotros derivamos y reemplazamos a x por 3, la derivada tiene que valer 5, porque 5 es la pendiente de la recta tangente en x igual 3. Entonces, vamos a anotar la función y la vamos a derivar. Y después reemplazamos para que nos quede una ecuación y de esa forma poder despejar el valor de a. Entonces, si nosotros derivamos, nos quedaría la derivada de 2x, que vale 2, y la derivada de e elevado a esta expresión. Acá tenemos que aplicar regla de la cadena, o sea, va a ser la derivada de a a la u
es e a la u por u', ¿sí? Entonces, siendo u todo el exponente, nos queda e a la u, nos queda exactamente igual. Por la derivada del exponente, bueno, esto es una constante, porque a es una constante, entonces la derivada de una constante vale 0, y acá la derivada de 3x vale 3, ¿sí? Ahí tendríamos entonces la expresión de la función derivada. Vamos a reemplazar a la x por 3 y a f' de x por 5, y ahí nos queda una ecuación, ¿sí? Bueno, este 3 lo puedo poner acá adelante, e elevado a 4a más, reemplazamos por 3, quedaría 3 por 3, 9, ¿sí? Y bueno, empezamos el despeje, pasa el 2 restando, quedaría 5 menos 2, nos da 3. Bueno, terminamos en una ecuación exponencial, ¿sí? Fíjense que si el 3 pasa dividiendo, 3 sobre 3 nos da 1. Y acá, bueno, lo que podemos hacer, la forma más rápida, más sencilla, es llevar a una misma base. El número 1 lo puedo escribir con cualquier base, porque todo número elevado a la 0 vale 1. Entonces, en lugar de 1 ponemos e a la 0. E a la 0 vale 1. De esta forma, al tener la misma base, y hay una igualdad de por medio, los exponentes tienen que valer lo mismo entre sí. O sea, 0 tiene que ser igual a 4a más 9. Y despejando de acá, el 9 pasa restando. Y el 4 que está multiplicando pasa dividiendo, y de esa forma terminamos el ejercicio, ¿sí? Lo corroboramos. Bueno, acá tenemos la respuesta, menos 9/4. Perfecto, vamos con el último. Bueno, en este último punto apareció un problema de aplicación. Dice, si la velocidad de un paracaidista que cae está dada por, y acá yo tengo la velocidad prima en función del tiempo, bueno, y tenemos la expresión que está en pies sobre segundos, ¿sí? Pies es una unidad de longitud, sobre segundos es una unidad de velocidad, pies sobre segundos, ¿sí? Y lo que me pide es, ojo acá, la distancia recorrida en los primeros 5 segundos del salto. O sea que, si yo reemplazo al tiempo por 5 segundos en esta expresión, a mí no me va a dar la distancia, me va a dar la velocidad al cabo de esos 5 segundos. Entonces, para obtener la expresión de la distancia recorrida en función del tiempo, lo que tenemos que hacer es integrar a esta función. O sea que yo tengo que b' es igual a 30 por 1 menos e a la menos t, la velocidad en función del tiempo. Si yo integro, voy a obtener la posición en función del tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es la integral de 30 por 1 menos e a la menos t diferencial t, ¿sí? Que es nuestra variable, el tiempo. Entonces el 30 lo podemos sacar de la integral, quedaría de esta forma. Y acá lo que vamos a hacer es una sustitución, ¿sí? A menos t lo vamos a llamar de otra manera, lo podemos llamar, por ejemplo, u, lo vamos a hacer por acá chiquitito, ¿sí? Si u es igual a menos t y nosotros derivamos, quedaría diferencial u respecto de t, ¿sí? Nos queda la derivada de menos t que vale menos 1. Entonces, si el diferencial pasa multiplicando, me queda que diferencial u es igual a menos diferencial t. Entonces, volviendo a la integral, queda 30 por la integral de 1 menos e elevado a la u, y en lugar de diferencial t, ¿sí? Fíjense, si yo paso el menos para acá, para que me quede de t despejado, quedaría menos de u igual a dt. Entonces, en lugar de dt, ponemos menos de u. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a integrar con una sola variable, ¿sí? No podemos tener distintas variables. Bueno, este menos lo podemos sacar de la integral, quedaría menos 30 integral de 1 menos e a la u, todo por el diferencial de u. Y bueno, acá podemos hacer la integral de 1 y la integral de menos e a la u, que ya son integrales inmediatas, o sea que quedaría menos 30 por la integral de 1 sería una u, ¿no? Porque estamos en función de u, quedaría entonces u como integral de 1. Y e a la u queda igual, queda e a la u. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es volver a cambiar a u por menos t. Quedaría menos t menos e elevado a la menos t. Y bueno, ¿esto qué va a ser? Va a ser la posición en función del tiempo, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar al tiempo por 5 segundos y de esa forma vamos a calcular lo que nos están pidiendo. Esperen que me quede corto el lugar.
Entonces, si reemplazamos por 5, o sea, la posición, o sea, la distancia, acá se llaman distancia, ¿sí? En física se suele usar posición, a los 5 segundos me va a quedar menos 30 por menos 5 menos e elevado a la menos 5, ¿sí? Y bueno, acá mirando las opciones, lo que vamos a hacer es reacomodar un poquito, vamos a hacer una distributiva, ¿sí? Para llegar a la opción que nos están dando. Menos 30 por menos 5 son 150. Menos 30 por menos e a la menos 5 sería menos por menos más 30 por e a la menos 5. Y de esta forma nosotros tenemos la posición que va a estar, la respuesta va a estar en pie, ¿sí? Porque la velocidad estaba en pie sobre segundos. Así que bueno, chicos, eso es todo. Espero que les haya servido este video. Así tienen los ejemplos de lo que se estuvo tomando para que practiquen y bueno, a rendir y a romperla. Saludos grandes, chicos. Chau, chau.